Muy buenos días, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ir a la clase de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a observar, ajá, muy bien, vamos a observar la lección número 21, la cual son raíces prehispánicas. ¿Ok? El Centro Arqueológico de Copán. Miren, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? ¿Cuál es? El Centro Arqueológico de Copán. Y podemos observar, si ustedes se fijan en la imagen, podemos observar, lo voy a hacer un poquito más grande, podemos observar las pirámides de Copán, ¿verdad? Las estelas, los monumentos, miren, altares, el altar, por ejemplo, es estela, ¿verdad? Y varios otros sitios más. Muy bien, vamos a dar lectura a lo que dice. El Centro Arqueológico de Copán, testimonio de la cultura maya, se encuentra ubicado en el occidente de Honduras, en el departamento de Copán. Ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En él se llevaron a cabo actividades religiosas, políticas, culturales y cívicas. Por su arquitectura, podemos decir que fue una ciudad con gran desarrollo artístico, evidenciado en sus plazas, estelas, altares y sepulturas. Cuenta con lugares importantes como la Acrópolis, el campo de pelota, la escalinata de los jeroglíficos y los importantes templos que se han descubierto como el Rosalila y el Oropéndola. ¿Ok? La historia maya se dividió en tres periodos: preclásico, clásico y postclásico. ¿Ok? Entonces, aquí tuvimos una pequeña lectura acerca del Centro Arqueológico de Copán. Y como les mostraba al inicio, tenemos una vista panorámica de la Gran Plaza, esta es la Gran Plaza, ¿verdad? En el Centro Arqueológico de Copán, localizado en las cercanías del municipio de Copán Ruinas. Como les decía, podemos observar varios de estos monumentos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a responder estas preguntas que están ubicadas en la página número 63, ¿verdad? Acuérdense que es la lección 21, las raíces prehispánicas, nuestras raíces, ¿verdad? Aquí van a poder encontrar la lectura, aquí podemos observar la imagen. Ahora, ¿de qué trata la lectura? Miren, tenemos la primera pregunta, ¿de qué trata la lectura? ¿Sobre qué cultura estamos hablando? Ah, muy bien. Ustedes pueden observar que estamos hablando sobre la cultura maya. Miren, aquí lo tenemos al inicio, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde se encuentra ubicado el centro arqueológico? Muy bien, aquí podemos ver dónde está ubicado. Mencionamos el nombre, ¿verdad? Ahora, a qué cultura se está representando y qué tipo de actividades realizaban. Bueno, ya dijimos que estamos representando a la cultura maya y realizaban varias actividades, ya sean, miren, aquí las tenemos religiosas. Y aquí tenemos otras actividades más que vamos a escribir, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares importantes de la ciudad? Bueno, tenemos varios lugares importantes de la ciudad, ¿verdad? Que nos muestra aquí. Por ejemplo, la Acrópolis, el campo de pelota y menciona otras más ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de su arquitectura? Bueno, ya sabemos que son las características de su arquitectura, son construcciones en monumentos, ¿verdad? También ahí en las estelas podemos observar tallados de piedra y adornos, ¿verdad? También, ¿ok? Podemos escribir esas. Entonces, ya resolviendo la primera actividad, vamos a la siguiente. Bien, en la siguiente actividad nos ubicamos lo que es en la página número 99, ¿verdad? Tenemos el tema que serían nuestras raíces prehispánicas, ¿ok? Aquí vamos a prestar mucha atención, ¿verdad? Porque este va a ser el contenido que también nosotros vamos a escribir. Nuestras raíces prehispánicas. Podemos ver diferentes, ¿verdad? Diferentes etnias que vemos aquí, diferentes grupos que existían en aquellos tiempos, ¿verdad? Podemos ver los mayas. Miren que las mayas tenían una vestimenta particular, ¿verdad? Aquí tenemos las personas del grupo Lenca, miren su vestimenta. También tenemos los tolupanes, ¿verdad? Los tolupanes, una persona tolupán aquí. Y tenemos los pech, ¿ok? Muy bien. Ahora, leemos el contenido. Antes de la llegada de los españoles en 1502, los pueblos originarios
subsistían recolectando frutos y plantas, cazando y pescando. Posteriormente descubrieron la agricultura, siendo su principal cultivo el maíz, ¿ok? Entonces, miren chicos, aquí nos habla que antes de la conquista de los españoles, ¿verdad? En los años anteriores al 1502, habían varios pueblos originarios que son los que podemos observar en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo subsistían? Bueno, habían frutas, ¿verdad? Habían plantas comestibles, también cazaban animales, también pescaban, utilizaban los que estaban cerca de los lagos o los mares o los océanos, pues pescaban, ¿verdad? Y dice que luego descubrieron la agricultura, empezaron a sembrar, ¿verdad? Siendo su principal cultivo el maíz, ¿verdad? Los mayas, prácticamente el maíz era una de las cosas más importantes de ellos, ¿ok? Ahora, nos dice. Los pueblos indígenas más sobresalientes de ese entonces fueron los mayas, ubicado en la zona que hoy conocemos como Copán, en el occidente del país. Fueron especialistas en la observación de los astros, ¿verdad? Inventaron el cero, miren, inventaron el número cero, construyeron ciudades, caminos y alcanzaron logros importantes en la arquitectura. De ellos nos queda templos, altares, estelas y esculturas, ¿ok? Por eso observamos en la primera imagen, miren, aquí en esta primera imagen, disculpen, en esta primera imagen pudimos observar, ¿verdad? Uno de los centros arqueológicos que habían en ese entonces, ¿verdad? Y así como ese, quizás hay más, ¿verdad? También los mayas fueron los que descubrieron el número cero, ¿verdad? Uno de los números importantes que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y están ubicados en el occidente, allá en Copán, donde están esas las ruinas de Copán, ¿verdad? Construyeron ciudades, caminos, ¿verdad? Lograron cosas importantes en la arquitectura, ¿verdad? Donde ya vimos los templos, los altares, las estelas y las esculturas en ese centro arqueológico, ¿ok? También nos dice que los mayas fueron uno de los pueblos indígenas más sobresalientes de ese entonces, ¿ok? Entre los pueblos prehispánicos se citan, miren, tenemos diferentes pueblos prehispánicos. Podemos encontrar los lencas, ¿verdad? Que aquí vemos su imagen y su vestimenta, ¿verdad? Se parece más a la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Podemos encontrar los tolupanes, miren, los tolupanes, aquí tenemos a un hombre. Tenemos los page, miren, la persona que está pescando. Y también tenemos los chorotegas. No tenemos imagen de los chorotegas, pero ustedes pueden buscarlas por sí, ¿verdad? Y ahí van a encontrar cómo se vestían ellos. Bueno, los lencas era el pueblo más numeroso, habitaron el occidente del país y practicaban rituales como el huancasco, ¿verdad? El huancasco es un ritual, ¿ok? Entonces, en este pueblo era el donde había más habitantes, ¿verdad? Y se ubicaban al occidente del país. Ahora, los tolupanes, de origen chibcha, vivían en tribus en las montañas de Lloro y el norte de Francisco Morazán. Ya estos se ubicaban por Lloro y al norte de Francisco Morazán. Por ejemplo, si ustedes conocen un municipio o si son algunos de ustedes son de esos lugares cercas, hay un municipio que se llama Orica. En Orica está ubicado la montaña de la Flor. Ahí viven tolupanes todavía. ¿Ok? Todavía hay pueblos tolupanes originarios, ¿verdad? Podríamos decir, de ese linaje tolupán todavía podemos encontrar ahí en la montaña de la Flor en Orica, ¿ok? Luego, los Pech, ubicados desde el río Aguán hasta el río Coco en la frontera con la República de Nicaragua, ¿ok? Em, también, bueno, Río One pues, creo que queda por ahí por Tocoa, ¿verdad? Entonces por esa zona podían ubicarse los Pech. Ahora, los chorotegas habitaron alrededor del Golfo de Fonseca. Aquí los chorotegas fueron más al lado del sur, ¿verdad? De ahí de Choluteca, Valle y esa parte del Golfo de Fonseca. ¿Ok? Ahora. Observemos bien su vestimenta, ¿verdad? Este va a ser el contenido que vamos a escribir, chicos, el cual vamos a estudiar. Ahora, los pueblos prehispánicos y sus contribuciones en nuestra historia. Miren, el maíz fue el principal
principal cultivo en la época prehispánica, ¿verdad? Aquí podemos observar. El maíz fue uno de los principales eh, cultivos que en aquella época se utilizaba, ¿verdad? Debido a su facilidad de siembra y que crecía también muy rápido. Ahora, las tortillas de maíz forman parte de la alimentación hondureña, ¿verdad? Básico. Todos los hondureños comemos tortilla, ¿verdad? Creo que no hay ningún hondureño que coma tortillas, ¿ok? Entonces es una de nuestras comidas básicas, ¿verdad? Muy bien, seguimos y ahí podemos observar las imágenes, ¿ok? Muy bien. Ahora, los mayas, lencas, pech, tolupanes y chorotegas eran los protagonistas de la historia de Honduras antes de la llegada de los españoles al territorio nacional, ¿verdad? Entonces, antes de que los españoles llegaran al territorio nacional, estos grupos étnicos eran los que vivían en este territorio, ¿verdad? Estos pueblos tenían sus propios conocimientos sobre el cultivo de la tierra, ¿verdad? Ellos aprendieron, como vimos al inicio, aprendieron de agricultura, ¿verdad? Y ellos utilizaban sus conocimientos debido a como lo hacían en aquella época, ¿verdad? Que esté bien, que esté mal, pero ellos lo utilizaban y seguramente les daba muy buenos resultados. Ahora, sentaron las bases de nuestra alimentación, ¿verdad? Toda nuestra alimentación, lo que comemos ahora, ¿verdad? Viene también desde esos momentos de lo que cultivaban y eso se fue transmitiendo de generaciones en generaciones, ¿ok? Con la utilización del maíz. Miren, sentaron las bases de nuestra alimentación con la utilización del maíz, uno de los productos que más utilizamos en nuestras comidas. Los mayas se destacaron en la observación de los astros, las matemáticas y su vínculo con la naturaleza, ¿ok? Ustedes saben que en aquel entonces no había tecnología, ¿verdad? Entonces, lógicamente tenían que tener un vínculo con la naturaleza, ¿verdad? Tenían también la habilidad de observar los astros, ¿verdad? Las estrellas, el sol y todos esos elementos. Inclusive los consideraban a veces algunos dioses, ¿verdad? El dios del sol. ¿Ok? También las matemáticas. Ya vimos anteriormente que fueron los inventores del número cero. Entonces, desde ahí ya podemos deducir que se destacaban también en el uso de las matemáticas. Ahora, somos herederos de aquel patrimonio cultural de recolección, caza, pesca, artesanía, construcción, escultura, ¿verdad? Cestería y alfarería, del magistral uso de los colores de la naturaleza, el azul y el rojo en los tejidos de manta, también de algunos rituales como el huancasco lenca, lenguas como el pech y el chorti, de los que aún hay hablantes, ¿verdad? Entonces, vemos que gracias a ellos nosotros heredamos un patrimonio cultural, ¿verdad? Y todo eso de las danzas, ¿verdad? Todo eso de las comidas típicas, ¿verdad? La caza, la pesca, ¿verdad? Las artesanías que ellos realizaban, las construcciones, ¿verdad? Las esculturas, la alfarería, todo eso, nosotros lo adoptamos hoy en día gracias por nuestros antepasados, ¿verdad? También el uso de colores como el azul y el rojo, ¿verdad? Bueno, nuestra bandera lleva azul y también nos destacamos en el color rojo en los tejidos de las mantas, ¿verdad? Vamos a poder observar, ¿verdad? Como vimos en las imágenes aquí, podemos observar que ellos utilizaban también mucho el color rojo, ¿ok? Ahora, ahora. También utilizaban algunos rituales como el huancasco lenca, ¿verdad? También habían lenguas como el pech, el shortiz y como les mencionaba, todavía hay algunos hablantes, como les mencionaba yo anteriormente, en Orica, en el municipio de Orica, ¿verdad? Hay un lugar en la montaña de la Flor, todavía hay tolupanes originarios y ellos hablan su lengua, ¿verdad? Muy bien, luego nos vamos a ubicar en lo que es en el cuaderno de trabajo, en la página 64, ¿verdad? Y aquí vamos a poder encontrar que vamos a leer algunas características de los pueblos prehispánicos y escribir sobre la línea una M si pertenecían a los mayas, una L si era lenca, una C para los chortegas y una L minúscula para una T, perdón, para los tolupanes y una P
para los page. Y ahí vamos a poder encontrar las características y nosotros tenemos que escribir esas letras de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Por ejemplo, cultura más importante de la época prehispánica. ¿Quiénes creen que fueron la cultura más importante de la época prehispánica? Ah, lo tenemos que vamos a colocar una M de los mayas, ¿verdad? Que eran una de las culturas más importantes de esa época. Entonces aquí colocamos la M de maya y así vamos a colocar las demás de acuerdo a lo que nos menciona aquí, ¿ok? Luego, aquí vamos a escribir el nombre, vamos en el rectángulo, vamos a escribir el nombre de estos pueblos prehispánicos, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona, ¿a qué pueblo pertenecía? Ya sabemos, ¿verdad? Arriba lo hablamos. Miren, y aquí podemos escribir el nombre de ellos, ¿ok? Tal vez aquí, por ejemplo, esta no la vimos, pero esta pertenece, se les voy a ayudar con esta, a los Chorotega, ¿verdad? Esta pertenece al pueblo prehispánico de los Chorotega. Miren, ya después las otras sí las podemos ubicar, ¿ok? Bueno, vamos a realizar ese trabajo y pasamos al siguiente. Muy bien, en la última parte, chicos, nos ubicamos aquí donde dice formando nuestra identidad nacional. Dice, antes de la llegada de los españoles en nuestro territorio ya existían otros grupos poblacionales, como los que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que tenían su propio desarrollo cultural. A estos habitantes se les llamó indígenas, ¿ok? O sea que dentro de estos pueblos indígenas se encontraban los descendientes de los mayas, ¿verdad? Hoy conocidos como Maya Chortí, Lencas, Pech, Tolupanes y Chorotegas, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijaron, estuvimos hablando de los grupos, ¿verdad? De estos grupos étnicos, los mayas, Lencas, Chortís, y son indígenas, ¿verdad? Se les conocía como indígenas, eran nuestros pueblos de antes, ¿verdad? Ahora, sí podemos observar que los primeros pobladores fueron los mayas, lógicamente, ¿verdad? Los más históricos. De esos mayas, de esos mayas habían descendientes, ¿verdad? Conocidos como el maya chortí, ¿verdad? Que es otro grupo étnico. También los lencas, también los pech, los tolupanes y los chorotegas, quienes ellos vivieron más adelante de los mayas, ¿ok? El tiempo más adelante que ellos, ¿verdad? Ahora, ellos fueron quienes con sus formas y modos de vida, sus costumbres, creencias y tradiciones han contribuido a formar parte de las raíces de nuestra historia, ¿ok? Estos grupos, junto con su cultura y su legado, forman parte de nuestra identidad nacional, ¿ok, chicos? Entonces, todas las actividades que nosotros realizamos, como ferias catrachas, el conocimiento de nuestros héroes, ¿ok? Las comidas típicas que hicimos, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, todas esas costumbres culturales, los bailes que hicieron, ¿verdad? El ritual del Juan Casco, que ya vamos a ver qué es lo que significa. Si ustedes se fijan, todo eso es porque ellos nos lo heredaron a nosotros, ¿verdad? Estos pueblos indígenas nos heredaron esas costumbres, ¿verdad? Y si nosotros nos acercamos más hacia las áreas rurales, hacia los municipios rurales, donde ellos pertenecieron, donde ellos estuvieron, vamos a encontrar otras nuevas costumbres, ¿verdad? Que quizás todavía nosotros no conocemos. Solo ponemos en práctica las más conocidas, quizás, ¿verdad? Pero hay otras que tal vez no las sabemos. Y aquí podemos observar una imagen, ¿verdad? Miren, este es el baile del Juan Casco. Miren, baile del Juan Casco, tradicional lenca que consiste en el encuentro entre dos pueblos que desean confirmar su amistad. Miren, podemos observar dos pueblos diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos color amarillo y aquí tenemos los de color rojo. Entonces, hacen este ritual, este baile, para confirmar una amistad, una hermandad entre ellos, ¿ok? Nos dice aquí, antes de 1502 habitaban en el territorio nacional diversas culturas como los descendientes de los mayas, los que ya vimos, los chortís, ¿verdad? Los lencas, los tolupanes, los pech, los chorotegas, cada uno de ellos tenían su propio idioma, costumbres y tradiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, chicos, todos estos, los lencas, los tolupanes, los pechos, los chorotegas, fueron descendientes de los mayas. Por eso les decía yo que los mayas fueron los primeros pobladores que conocemos, ¿verdad? Muy bien. Luego nos vamos a ubicar, chicos, en el cuaderno de trabajo, ¿verdad? En la página 65
Vamos a observar cada una de estas imágenes y vamos a colocar, ¿verdad? El número que corresponde. Vamos a ver, voy a ver si lo puedo hacer un poquito ahí. Muy bien. Vamos a poder observar mejor las imágenes, ¿verdad? Ustedes los tienen en el libro y se fijan, ahí tenemos las opciones. Por ejemplo, esta imagen de aquí donde hay números, ¿a quién cree que pertenece? ¿A la agricultura? ¿A las artesanías? ¿Al maíz? ¿Las matemáticas? Cazar, tallados en piedra o la cestería, ¿ok? Entonces ustedes tienen la respuesta. Déjenme decirles que esta palabra, la cestería, ¿verdad? Es la habilidad de poder realizar, por ejemplo, este les voy a ayudar. Miren, la cestería, por ejemplo, es la habilidad de poder desarrollar este tipo de producto, ¿verdad? Canastas, de poder armar esas canastas con fibras de plantas, ¿ok? Muy bien, y entonces ustedes van a poder completar las otras imágenes que podemos observar ahí, ¿ok? Ahora, escribo tres aportes de los grupos prehispánicos hondureños, ¿ok? Vimos lo que hablaba de los mayas, ¿verdad? Miren, acerca de este elemento, ¿verdad? Podemos escribir cuáles fueron esos tres aportes. Podemos escribir como el maíz, uno de los principales aportes, ¿verdad? Porque prácticamente la dieta del hondureño trata acerca de este alimento, ¿ok? También, ¿se acuerdan de este elemento? Las matemáticas, la invención del número cero. Bueno, ahí se los dejo. También los mayas también se caracterizaban por la observación de las estrellas, el sol, o sea, de los astros, ¿verdad? Entonces, esos fueron algunos de los aportes importantes que ellos nos hicieron a nosotros. Muy bien, y aquí vamos a escribir un resumen de lo aprendido, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces aquí podemos observar que nuestros antepasados, ¿verdad? Los indígenas antepasados, aquí podemos observar cómo más o menos se vestían ellos, ¿verdad? Entonces, este contenido, chicos, lo vamos a escribir, ¿verdad? Porque va a ser parte para que ustedes estudien para sus evaluaciones. Miren, nuestras raíces prehispánicas, aquí lo podemos observar, ¿ok? También los pueblos prehispánicos y su contribución en nuestra historia. La verdad que muy bonito este tema. Miren, aquí lo tenemos. Y formando nuestra identidad nacional, ¿verdad? Una parte muy importante y que todos estos grupos se les llamaba indígenas, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles. ¿Ok? Chicos, bueno, con esto concluimos y espero pues trabajemos en estas asignaciones. Así que nos vemos en la próxima.